Bueno, mientras cargan una breve presentación que tengo, quiero agradecer a las autoridades de la Unión Industrial de Córdoba por esta invitación, esta oportunidad para hablar. Pero quiero agradecer especialmente que me hayan puesto en el panel junto con Daniel Heyman. ¿Dónde está Daniel? ¿Se bajó? Ahí ya está. Porque yo considero que Daniel es uno de los mejores economistas del país. Lo admiro mucho. Pero economistas en serio, no charlista. Economista de veras. O sea, es un académico, un hombre que estudio, no como otros como yo, que también nos hemos ganado mejor la vida, por suerte, de otras actividades, a veces en la actividad privada, a veces en la actividad política. Pero realmente por eso le dije recién, déjame que yo tiro algunas ideas primero, y estoy seguro que la charla de él es mucho más sesuda sobre un tema tan complejo como es el tema de la estabilidad. Yo quiero solamente, ahí ya está, hacer 10 definiciones que me van a permitir salirme un poco de hablar de los créditos hipotecarios y de los problemas del dólar y las hipotecas y de los desarrollos y de las pymes y de la línea 700, que es lo que vengo hablando hace 6 meses. Desde ya les digo que lo estoy disfrutando porque estoy logrando poner en marcha este carro pesado que es el Banco Nación, y estamos teniendo un 75% de crecimiento en los préstamos hipotecarios, 60% de crecimiento anual en los préstamos a las pymes. Hemos recuperado 1,5 puntos de participación en el mercado. O sea, la verdad que quiero dejar claro que estoy disfrutando este cargo con el cual me han honrado, pero hoy me han invitado a hablar del tema de la estabilidad. Entonces, simplemente voy a hacer 10 reflexiones que van a mostrar de alguna manera mi pensamiento sobre el tema. En primer lugar, hace muchos años vinculé el horizonte económico con la tasa de inflación. Y es sencillo el cálculo. Cada uno de nosotros, los empresarios, me siento empresario, tenemos cierta capacidad de soportar riesgo. ¿Cómo se expresa el riesgo? En el potencial de cambio de precios. Podemos soportar un cambio de precio de 20%, de 30%, de 50% los más audaces. Si dividimos esa tolerancia al cambio de precios por el ritmo de inflación, nos da, de una manera aproximada, pero es un poco la sensación que quiero transmitir, qué tanto horizonte me preparo o estoy dispuesto a asumir. O sea, si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo de 20 o 30% y tengo 30% de inflación, yo no me animo a invertir más que un año. Si la inflación baja al 5, con el mismo 30 invierto a 6 años. Porque no hay que medir el horizonte en meses, hay que medirlo en probabilidad de cambio de precio. Entonces, la primera cuestión es que la estabilidad te estira el horizonte. Tan es así que en inflación todo el mundo invierte en soja. ¿Por qué? Porque entre que la sembrás y la cosechás son 6 meses. Y pocos invierten en ganadería, porque cuando vos decidís preñar una vaquillona para producir un novillo de 450 kilos, necesitas 4 años. En un contexto inflacionario es infinito el cambio de precios que tenés que soportar. Entonces acá hay un tema que ya vincula estabilidad con inversión. No hay ningún argumento para tolerar la inflación, no hay ningún argumento para tener otra alternativa que buscar la estabilidad si es que uno quiere un proceso de inversiones. Esto es una primera reflexión más allá de lo que te dice la teoría, pero sí está apoyado claramente en la experiencia práctica. En los países con inflación, la inversión escasea y solamente se lo hace en aquellos sectores que no tienen riesgo, o ventas al Estado, o sectores protegidos, o el juego, o alguna actividad que por algún motivo, a veces santo, otras veces no tan santo, es rentable. Estas son las consecuencias de la inflación y por eso lo puse en primer lugar. En segundo lugar, la estabilidad hace que funcionen los mercados. Si yo les
preguntarse a ustedes, no a Ércola, que es un especialista, ¿cuánto vale un litro de leche? Estoy seguro que voy a tener precios muy distintos. No sabemos cuánto vale un litro de leche. Más o menos se ha hablado del tema. ¿Cuánto vale un paquete de fideos? ¿Cuánto vale un kilo de carne? Todos entramos a un mercado predispuestos a la sorpresa. Cuando llamamos a un abogado por un tema, no sabemos si nos va a decir 2.000 o 20.000, porque como no lo hacemos todos los días, puede pasar cualquier cosa. Esto se llama no funcionamiento de los mercados. Cuando el público no sabe lo que son los precios razonables, los mercados no funcionan. El año pasado yo estaba visitando a un hijo mío que vive en Alemania, en un pueblito de 600 habitantes, Waldorf, muy cerca de Nürburgring, y de repente llegando al supermercado del pueblo veo que hay como una especie de piquete alemán. O sea, te dejaban pasar pero te daban un papelito. Bueno, la queja era porque había subido 50 centavos de euro el litro de leche. No lo toleraban. Eso es un concepto de estabilidad. Acá tenemos al presidente de Chile, Frei. Estoy seguro que él sabe los precios de la mayoría de los productos. ¿Por qué? Porque son los mismos de hace mucho tiempo. Nosotros no lo sabemos. No funcionan los mercados. Toda la teoría de la eficiencia del consumidor, de la soberanía del consumidor, de la eficiencia de los mercados, se basa en que los consumidores conocen los precios. Si no conocemos los precios, no podemos esperar ninguna ventaja del sistema de libre mercado. El libre mercado se basa en que los consumidores arman su curva de preferencia y saben los precios. Cuando los precios cambian permanentemente, los mercados no funcionan. Y por lo tanto, no podemos obtener nada de una situación de inflación. La tercera afirmación, a lo mejor no debería yo hacerla porque seguramente soy uno de los beneficiarios porque me dediqué a asesorar bancos o al sistema financiero durante largos años de estos más de 40 años de actividad. Pero me han permitido por lo menos comprobar que en un contexto de inflación es muchísimo más fácil ganar dinero con mecanismos financieros que con mecanismos productivos. ¿Cuántas veces hemos dicho, y yo creo que lo he dicho en esta misma sala, que mientras el gerente de finanzas gane el doble que el ingeniero que puede venir con un ahorro de costos, el país no funciona? Y esto fue la regla, no fue la excepción. Entonces, claramente un sistema inflacionario privilegia el corto plazo, privilegia lo financiero y castiga lo productivo, no lo valora, pues lo productivo es a largo plazo. Lo mismo pasa cuando las tasas de interés son muy altas, producto de esta inestabilidad. Una tasa de interés alta le quita valor al futuro. Si yo descuento cualquier valor futuro a una tasa de interés alta, vale poco hoy. Si vale poco hoy no le doy importancia. Pues acá también hay un tema central, que son distintas caras de la misma moneda, ¿no? O sea, la inflación tiene perjuicios muy profundos en una macroeconomía y por eso es tan trascendental, tan importante combatirla con todas las herramientas posibles de la manera más adecuada posible que vamos a hablar en un momento. Es también una barrera inflacionaria la inflación. ¿Cuántos empresarios extranjeros se animan a invertir en un país con inflación? Ni siquiera siguen analizándolo. Cuando ven que hay una inestabilidad, dicen, yo ese juego no lo hago. Entonces genera un proteccionismo. Son pocos los competidores que conocen cómo hacer negocios en un país inflacionario. Y por lo tanto esto resta competencia, esto ahuyenta capitales, ahuyenta a los dueños de la mejor tecnología. Más allá de que haya aranceles más altos o aranceles más bajos, el país será cerrado. No se harán negocios. Y esto también genera ineficiencia, y la ineficiencia a la larga se traslada en bajos salarios. Esto tiene que ver con la pobreza. Cuando los negocios financieros son entre privados, alguno podrá decir, bueno, uno gana, otro pierde. Compraste tal acción, otro la vendió, uno ganó, otro perdió. Pero cuando los negocios financieros son producto de mega devaluaciones o con altos rendimientos de los títulos públicos, las ganancias son contra el Estado.
Y si las ganancias son contra el Estado, esas ganancias del sector privado en el ámbito financiero son las explicaciones de la pobreza que aparece en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Córdoba, de Rosario, en toda esta pobreza que hoy tenemos. Y en la desigualdad, porque las ganancias aumentan la riqueza de los ricos, pero también empobrecen a los que están en la parte de abajo. Cuando yo me recibí, y que justo en esos años, al comienzo de los 70, empezaban las estadísticas sobre desigualdad del ingreso, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 8 veces. Llegó a ser 40 veces y hoy anda en 20 y pico. O sea, tenemos un país mucho más desigual. No fue gratis la acumulación de fortuna debido a la especulación financiera. Más allá que sea legal, no fue gratis para el país. Yo les pido que piensen cuántas fortunas se han hecho en los últimos 40 años que tienen que ver fundamentalmente con la actividad financiera. Y piensen en los anteriores 40 años. No voy a hacer nombres, por supuesto, pero estoy seguro que se les van a ocurrir muchísimos nombres de los anteriores 40 años relacionados a la producción, a la industria, al campo, a la actividad productiva, pero no tanto en los últimos 40 años. Y esto no es gratis, esto tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad y con el estancamiento de Argentina. O sea, estos son los temas básicos de los cuales los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo para decididamente apoyar una política de consolidación, un programa de estabilidad. En la Argentina, de los últimos 70 años, ha habido ciclos de populismo basados casi siempre en atrasos cambiarios y ciclos de ajuste que corrigieron con shocks esos atrasos cambiarios, que dieron lugar a crisis sociales y políticas que pavimentaron el retorno del populismo. Sé que estoy haciendo una afirmación bastante fuerte, pero estos son los ciclos que han caracterizado a la Argentina. Atraso cambiario en el comienzo de los 50, shocks para corregirlo que generaron crisis políticas, atrasos cambiarios en el comienzo de los 70, que también generaron shocks, después de nuevo otros procesos de atraso cambiario al final de los 70, siempre procesos de atraso cambiario mayores al 50%, que vinieron después a corregirlo generando shocks, inestabilidad política, de nuevo populismo en los 90 disfrazado de otra música, porque el populismo cambiario puede venir con música de derecha o con música de izquierda o con música militar, seguidos después de los shocks del 2001 para dar lugar de vuelta a otro ciclo de populismo vinculado a atraso cambiario con música de izquierda. Esto ha sido la historia y me paro ahí, porque yo creo que esta vez es distinto. Pero quiero que tomen nota que si se dice que desde 1928 que no hay ningún gobierno no peronista que haya podido terminar su mandato, desde 1928 cuando lo terminó Marcelo T. Alvear, o sea, antes del peronismo estoy diciendo, estamos teniendo que entender que estos ciclos de populismo tuvieron mucho que ver con el atraso cambiario y que dejaron las cosas tal para que vengan los ajustes que muchos alentaban, a veces enarbolados en teorías neoliberales, a veces no, pero que generalmente causaron los costos sociales y políticos que le costaron el no ser capaces de terminar sus mandatos. Estoy haciendo una generalización y no pretendo que no haya excepciones o matices, pero es un brochazo grueso que nos marca que tenemos que dejar de lado los ciclos populistas, pero también tenemos que dejar de lado los ajustes que son insostenibles política y socialmente. Yo escuché a un economista de estos que hablan mucho decir hace un tiempo, ¿cuándo llegará el día en que la política esté subordinada a la economía?
¿Cuándo llegará el día en que la primavera dure de 12 meses? ¿No es cierto? No es así y no va a ser así. Y tenemos que entender que las reglas de juego son estas y están para quedarse porque son los procesos que han vivido todos los países que han salido de estas circunstancias. Esto creo que es un tema central. Tenemos que recuperar la estabilidad, pero sin generar un costo social y político, porque esto lo único que generaría es una vuelta al pasado. Yo, a mis amigos supuestamente más a la derecha, cuando me dicen ¿por qué no hacen un shock fiscal y sacan 1 millón de empleados a la calle? ¿Por qué no generan una reducción violenta del gasto público para encuadrar el déficit? Les contesto con una frase: eso es lo que quiere Cristina que hagamos. Porque esa es la manera de volver al poder. Ya lo dijo Guillermo Moreno con todas las letras. Macri es un paréntesis entre 2 décadas ganadas. Lo que quiso decir Moreno en febrero fue: dejalo que haga todos los ajustes y después volvemos nosotros a gastarnos. Era el plan para Scioli. Scioli, que no iba a lograr el acuerdo con los holdouts, no tenía más remedio que voltear el salario real 30%, poner el dólar a 30, iba a tener que abandonar el poder, cedérselo a Zanini y Zanini llamar a elecciones para que gane Cristina y vuelva a gastarse todo el ajuste realizado. ¿Por qué no abrimos los ojos? ¿Por qué no entendemos cómo son las reglas? ¿Por qué no entendemos que el gradualismo, como he sostenido muchas veces en los últimos años, hace 13 años que escribí Sin atajos, ese libro que escribí con Martín Lustó, cuando el conocido era yo, no Martín? Y Sin atajos es eso, es no tomemos más atajos. Ya hubo atajos en el 89, hubo atajos en el 92 o el 91, hubo atajos con la tablita, hubo atajos en el plan primavera, todos esos atajos terminaron mal, porque la sociedad no está dispuesta a tolerar que los que menos tienen paguen el precio del ajuste, y es entendible que sea así. Entonces, yo creo que tenemos que seriamente entender que también la estabilidad, lo digo un poco más adelante, exige un camino gradual, sin magias monetarias, sin magias cambiarias. Muchos de ustedes me han escuchado hablar en los últimos 20 años en este salón y saben lo que yo pensé de la convertibilidad, saben lo que yo pensé de los distintos programas basados en magias monetarias o magias cambiarias. No funcionan, no funcionaron en ningún país. ¿Por qué los argentinos somos tan proclives a aceptar esta clase de soluciones mágicas? Es un tema para los sociólogos. Yo tengo mi teoría, la tengo escrita, no es el motivo de hoy. Pero hay que entender que las soluciones para instalar un país más estable pasan por cosas mucho más sofisticadas y profundas que simplemente un economista creativo. La economía argentina ha sufrido de la creatividad de los economistas argentinos. Desde la cuenta de regulación monetaria de los años 70 hasta la convertibilidad y otro tipo de medidas, todas fueron creatividades argentinas no imitadas por los países normales. Yo creo que es hora que entendamos que el camino hacia la estabilidad se construye de muchas maneras, en muchos aspectos. Algunos de los que mencionaban recién, componer las cuentas fiscales, no solamente eso, también son procesos de inversión, también son procesos de infraestructura, son mejoras tecnológicas, son inserciones graduales en el mundo. Una cantidad de actividades que tienen que ver con múltiples facetas, no es un tema sencillo. La estabilidad o la inflación es un fenómeno monetario, sin ninguna duda tiene una raíz monetaria, pero es un error creer que su solución es puramente monetaria y que simplemente cambiando las normas o el directorio del Banco Central se puede lograr. No, no es así, porque de intentarlo de esa manera se transita por las crisis políticas y sociales que hacen insostenible esa política. Entonces creo que hay que entender que hay que aceptar el gradualismo como el camino más rápido, que considere también los aspectos políticos y sociales, para no hacerle pagar a lo mismo de siempre por los costos del ajuste. Entonces, cuando
yo veo lo que se ha logrado hasta ahora, esta reducción del proceso inflacionario, pero sin transitar un mega ajuste, evitando una crisis mayúscula a la cual estábamos dirigidos. Digo, las cosas van bien. No es que van espectacularmente bien, no, nadie dice eso. No es que vamos a estar tomando un atajos, ya dije que soy contrario a los atajos, pero es que vamos recorriendo un camino que van generando los cambios de conducta sin los cuales no hay un proceso de estabilidad. Esto es lo que tenemos que entender. En los comienzos de los 90 nace en Nueva Zelanda y después se extiende, hoy son 50 países los que utilizan políticas tipo metas de inflación. Inflation targeting es el nombre en inglés, no me gusta usarlo, pero es como es conocido. ¿Cuál es la clave de esto? Esto merece un paréntesis, una digresión. ¿De dónde surge la idea que controlar la inflación es un proceso generalmente recesivo? El trasfondo de la idea es que hay lo que se llama el error empresario. ¿Qué es el error empresario? El no tomar conciencia que no puede seguir aumentando los precios y que no obstante lo hace y que por lo tanto acumula stocks porque no vende y al acumular stocks suspende gente o echa gente o deja de tomar gente y por lo tanto comienza un proceso recesivo con todas las consecuencias que esto tiene. ¿Cómo se logra evitar ese error empresario? Cuando el empresario logra entender que hay una meta de inflación consensuada entre sindicatos, empresarios y política monetaria y fiscal, que es consistente, es un camino descendente de la inflación consensuado. Eso minimiza la posibilidad de error y al minimizar la posibilidad de error, entonces se limita el costo recesivo. Esto es lo que nació en Nueva Zelanda, se aplica hoy en más de 50 países. Muchos de los 50 países tenían inflaciones del orden del 20% o más, hoy tienen inflaciones del orden del 4% o menos, y lo hicieron sin transitar procesos recesivos con costo social o político. Yo creo que esto es el tema que tenemos que discutir los argentinos para finalmente estarlo implementando. Se ha implementado parcialmente, hay todavía algo de error empresario, pero déjenme decirles que en los últimos meses yo he encontrado algunos indicadores sumamente positivos. Cuando oí que algún empresario de los sectores más castigados decía a final del año pasado, yo estoy de acuerdo con el bono, pero no lo puedo pagar por su sector, lo que nos estaba diciendo en realidad es, no lo puedo trasladar a precios. Recientemente hubo desacuerdo entre el empresariado y el sindicalismo en cuanto al salario mínimo vital y móvil. Fue una excelente noticia para mí. Porque ¿qué quiere decir? Que el empresariado no podía trasladar a precios el aumento del costo salarial. Esto, ¿qué hubiera pasado hace 2 años o hace 3 años? ¿Cuánto querés? ¿2.000? Dale 4.000, total lo paso a precios. Entonces está produciéndose un cambio cultural en el empresariado por el cual se sabe que el que aumenta los precios no vende. Y esto es la base de la estabilidad. Duele, pero es la base de la estabilidad. Y esto va a dar lugar a otra reflexión, que es la reflexión de necesito invertir para ser competitivo, porque si no, no cierro. La inversión no es el resultado del festejo, de la alegría, de un resultado electoral o de la euforia por la lluvia de ganancias. No, la inversión es el resultado de la necesidad para sobrevivir, para poder competir. Y generalmente son decisiones que se toman con los dientes apretados, son decisiones riesgosas que se toman con los dientes apretados. Cuando no tomarlas significa probablemente abandonar la actividad. Entonces, esto es el cambio cultural que tenemos que ir logrando, en algo que no puede haber un salto, no puede haber falta de armonización entre las decisiones que toma el Estado y las decisiones que van tomando los privados y que van tomando los sindicatos. Esto es el tema central. Hay que entender que el gradualismo se basa justamente en esa armonización de esa política. Como pasó en Vaca Muerta.
cuando se sentó sindicalismo, gobierno y empresas y se decidió ver qué se podía mantener de las llamadas conquistas sindicales y cuáles no, porque las que impedían el aumento de productividad a la larga iban a generar desempleo y desaparecía la posibilidad de materializar esas conquistas sindicales. Las tasas de interés a las cuales se descontaban las inversiones, las posibilidades de desarrollarlo, y se llevó a un acuerdo. Y lo mismo con el sector automotriz, y se está discutiendo con el sector de los lácteos, y así se avanza. Tenemos que conciliar estos procesos para pavimentar un camino gradual de reducción de la inflación, que podría haber sido más rápido, sí, pero no de una manera sustentable y no basado en magias monetarias o cambiarias que los argentinos hemos aprendido hace tiempo que son insostenibles y que solamente generan ciclos de ajuste y atraso cambiario que solo enriquecen a los que más tienen y empobrecen a los que menos tienen. Me gustaría escuchar a Daniel en todo lo que nos va a exponer sobre los aspectos teóricos de la estabilidad. Pero la política de estabilización pertenece también al ámbito del arte y no de la ciencia. ¿Por qué? Porque hay que generar expectativas y producir comportamientos. Hay que ser creíble y que te crean. Hay que ser contundente, a veces más allá de lo que es individualmente tolerable. Siempre recuerdo que en 1990 una persona a quien yo admiraba como el mejor banquero central del mundo me pidió una entrevista en ocasión de las reuniones del Fondo Monetario en Washington. Yo me sentí muy halagado. Era Paul Volcker, a quien recibí con enorme honor y alegría. Y lo primero que me dijo, se interesó cómo éramos capaces de salir de la hiperinflación con tipo de cambio flotante. Y le expliqué porque lo habíamos logrado, era fines del 90. Y charlando largo me dijo una frase que no olvidaré, me dice, la arrogancia no es una virtud. Y todos los que lo conocen saben que era un hombre más bien tímido, más bien prudente. Y me dijo, la arrogancia no es una virtud. Pero a veces los banqueros centrales tienen que llegar al límite de la arrogancia para que los mercados los respeten. A veces tenés que generarle pérdidas a los que especulan en contra tuyo, para que finalmente te respeten y que alcance tu opinión para generar comportamientos en el mercado. Y esto creo que es así. Esto, a veces los banqueros centrales tienen que adoptar políticas antipáticas, pero tienen que ser creíbles y que el solo deseo de un presidente del Banco Central tendría que implementarse rápidamente en los mercados. Esto creo que es un tema central. Por eso creo que hay un componente de arte en el sentido de artesanal, de cómo se implementa, de cómo se comunica, de cómo se arma la política monetaria. No es solamente una cuestión de poner un científico en el Banco Central para realmente manejar la cantidad de dinero, la tasa de interés o el tipo de cambio. Esto creo que también es central entenderlo para también entender lo que está pasando. Voy terminando con estas reflexiones. Mi conclusión es que no hay alternativa a bajar la inflación y todo el resto, como dice el Evangelio, se dará por añadidura. Es sumamente importante poder tener el éxito en reducir la inflación este año a la mitad que fue el año pasado y en el próximo a la mitad y así sucesivamente aterrizar en una tasa cercana al 5% en el 2019. Muchas cosas se van a poder hacer si esto se produce. Se van a estirar los horizontes, van a empezar a funcionar los mercados, habrá que invertir para poder recuperar competitividad. Todas las cosas que dije antes van a empezar a hacerse, van a venir los capitales extranjeros. Algunos se querrán retirar del negocio porque, claro, cuando viene la competencia, muchos empresarios no están dispuestos a competir. Prefieren la fácil de las economías cerradas, los controles de precios que se trampean fácil. Entonces, este es el escenario al cual no hay alternativa. Se puede hablar de reforma tributaria, se puede hablar de reducción del Estado, todo eso es posible, pero previo es
un sendero declinante, firme, gradual, previsible de la caída de inflación. Y termino con una última afirmación, porque siempre me hacen preguntas si me las acabaron de hacer y me las van a seguir haciendo a ver si uno está de acuerdo o no con estas políticas. A los que no me crean mi convicción en cuanto a la necesidad de bajar firmemente la inflación, yo le pido que eche un vistazo a lo que me tocó hacer, de lo cual no estoy orgulloso, en 1990. Pero yo recibí el Banco Central por segunda vez en marzo del 90 con 95% de inflación. Y lo entregué en diciembre de ese año con 3% de inflación. O sea, de 95 a 3 mensual. La mayor atraso cambiario de la época. ¿No es cierto? Si uno mira los gráficos, esa caída del atraso. Y fue necesario porque había que cambiar la cultura de la hiperinflación. Y no fue fácil. Hay acá empresas que sufrieron, van a recordar el 90 como de los peores años. ¿Por qué? Porque entendieron tarde cómo venía a la mano y aceptaron aumentos salariales en el marco de atraso cambiario y se generaron pérdidas mayúsculas. Pero eso generó las bases de una década de mayor estabilidad que siguió. O sea, no tengan ninguna duda de que estoy totalmente convencido de la necesidad de lograr sin shocks, sin apresuramientos, sin caer en costos fiscales, sociales o políticos que hagan inaceptable y que entonces la política empiece a especular con que estos no siguen, acá volvemos al pasado, etcétera, y que sería la peor noticia posible porque haría poco efectivo la política. Como dije hace un rato, el gradualismo no es ir lento, el gradualismo es el camino más rápido para consolidar una Argentina diferente, una Argentina republicana, una Argentina con inclusión social. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Javier González Fraga por su participación en este tramo de la jornada y a continuación continuamos con el panel denominado La estabilidad macroeconómica como eje central del desarrollo de un país. Vamos a completar este panel con la presencia de Daniel Heyman, quien es economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, y con él vamos a complementar este tramo de la jornada. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar acá y realmente muy contento de la invitación, de las generosas palabras de Javier, espero no defraudar. Por un lado, déjenme empezar por la pertinencia del tema, que ya fue mencionado, pero que creo que vale la pena subrayar. Quienes tenemos algunos añitos, en la hiperinflación, ustedes no sabían la tasa mensual de inflación, porque el mes no significaba nada. En la alta inflación no sabían la tasa anual de inflación, porque el año no significaba nada. Este fenómeno de comportamiento que la inestabilidad macroeconómica genera, acortamiento de horizonte de decisiones, le crea falta de información al sistema de precios, es un hecho difícil de modelar, difícil de representar, pero es un hecho observable y que como ciudadanos, como consumidores, probablemente como empresarios, se nota de manera vívida. Hay otro aspecto de la estabilidad macroeconómica que también es esencial y nosotros hemos pasado por episodios bastante desagradables y costosos, que es nuestra dificultad ocasional, pero recurrente de enmarcarnos en las restricciones de presupuesto, es decir, cumplir con el financiamiento propio de los gastos que hacemos. Y eso ha sido reflejado en crisis muy dolorosas. Al mismo tiempo, yo creo que hay una relación inversa también, en el sentido de que para tener un sistema de precios operativo, informativo, para tener un comportamiento colectivo
individual y político que se enmarque en la restricción de presupuesto sin tensionar la situación, me da la impresión de que es importante también de que haya un horizonte hacia adelante para tener una idea de a dónde va la economía y además para que, ahí estoy extrapolando un poquito más allá de lo que es mi área de competencia, pero para que la sensación colectiva no sea que estamos en un juego de suma cero. O sea, cuando el sistema se encuentra en una situación donde la percepción es lo que se le da a uno se le quita al otro, es difícil que haya un acuerdo colectivo y en esas condiciones es muy probable que la cosa termine reflejándose en particular déficit, sea externo, porque digamos, las inconsistencias se financian del exterior, o fiscales. Por lo tanto, yo voy a tratar de conversar en esta interacción entre las tendencias macroeconómicas, la manera en la cual la economía enfoca su crecimiento y la estabilidad macroeconómica en el sentido de cómo se ordena el funcionamiento de la economía. Y acá, digamos, el subtexto que tengo es después del año impar, por razones que ustedes seguramente conocen y que vamos a ver en un rato, dado el patrón cíclico que ha tenido la economía en los últimos años. Déjenme empezar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a basar mucho en algunas cifras, algunos gráficos que creo estructuran la situación como para digamos, concentrar el análisis. Después me voy a permitir algunas reflexiones que son en varios casos tentativas. Ok. Acá lo que voy a presentar son resultados de ejercicios extremadamente simples que son la graficación de series en periodos de crecimiento entendidos como, y esto es una pequeña cuestión metodológica, periodos entre máximo cíclico y máximo cíclico. O sea, todo lo que, digamos, los extremos son periodos de alto nivel de actividad, en parte para comparar momentos cíclicamente equivalentes y filtrar de alguna manera las fluctuaciones. Esto viene, no voy a detenerme desde 1900, pero esto es algo así como los periodos de crecimiento de la Argentina identificados desde 1900 hasta ayer. Pero el punto que quiero hacer, y digamos, no vamos a conversar, pero fíjense los extremos. 1900-1913, guerra. 1913-1929, depresión. 1929-1944, Segunda Guerra. 1944-1958, un quiebre de política económica. 1958-1974, un quiebre de política económica asociado con una crisis macroeconómica en gran escala. 1784-1987 es el periodo entre máximo y máximo entre la ruptura de mediados de los 70 y la hiperinflación. 87-98, bueno, ahí pasa la hiperinflación efectivamente y vamos al límite digamos, el punto máximo de la convertibilidad, 87-98, es la recuperación de la convertibilidad, el máximo de la convertibilidad, viene la crisis, 98-2011, 2011-2015. El punto que quiero hacer es, nuestros periodos de crecimiento han estado esencialmente marcados por grandes cambios, sea que nos vienen de afuera, sea que nos vienen de adentro, pero que reconfiguran el comportamiento de la economía. Dicho mal y pronto, digamos, no hemos tenido un par de décadas de un crecimiento relativamente sostenido en un contexto que pudiera perdurar y que tuviera continuidad. Dado eso, acá veo crecimientos per cápita, digamos, las barras son crecimientos per cápita. El punto que quiero simplemente marcar es el siguiente. Si ustedes, dentro de esa enorme inestabilidad que vamos a ver gráficamente de alguna manera, de distinta manera dentro de un rato, si ustedes, dentro de esa enorme estabilidad, la Argentina ha tenido un crecimiento
tendencial lento. Y lento prácticamente en cualquier periodo que ustedes lo busquen. 1900-1913, 2,5% per cápita, que no está nada mal, es el crecimiento de un país desarrollado más o menos, pero no mucho más que eso. 0,9, 0,6, 1,6, 2,2, menos 0,9, esta es la década perdida, 1,6, 1,7, y ahora vamos a charlar de 2011-2015. Quiere decir, el tipo de crecimiento que hemos tenido en las últimas 2 décadas, digamos 3 décadas en realidad, del 87 hasta hoy o hasta el 2011, que es el máximo cíclico, es alrededor de 2% anual, digamos, per cápita. Y me da la impresión de que la Argentina, digamos, ha tenido históricamente una dificultad por trascender ese número. Digamos, si queremos hacerlo, obviamente va a haber que abusar el ingenio. Esto es la inestabilidad. Esto es uno de los puntos que quisiera mencionar. Noten ustedes, esto viene de 2004 porque es la estadística, pero uno puede construir una serie más larga. Alto crecimiento 2004-2008, recesión 2009, recuperación fuerte 2010-2011. Y noten el cambio. En una economía acostumbrada a los grandes altibajos, ahora se ha convertido en los últimos 6 años en una economía esencialmente estancada, con altibajos que son sensibles, los sentimos, los discutimos, las recesiones duelen, pero que es mucho menos volátil de lo que solía ser, en buena medida porque la volatilidad grande la tenemos asociada con crisis de deuda y en este periodo, por razones de insuficiencia del financiamiento externo, hasta no hace demasiado tiempo, no era posible generar un ciclo de esta naturaleza. Pero el punto es, esta es una economía esencialmente estancada desde los últimos 6 años. Y por lo tanto, la generación de una tendencia de crecimiento es una cuestión que esta economía está afrontando desde hace años, pero que lo afronta en particular de acá en adelante. Un par de reflexiones respecto del patrón de crecimiento y me voy a concentrar mucho sobre las propiedades de la inserción internacional de la Argentina, es decir, básicamente del comercio exterior. Ahora, noten ustedes esto, digamos, puede parecer oscuro, pero los números acá son lo que se llama la jerga elasticidades del comercio exterior, quiere decir la tasa de crecimiento de exportaciones o importaciones en relación a la tasa de crecimiento del producto. Cuando es mayor que 1, la economía se abre en términos reales, cuando es menor que 1, la economía se cierra. Déjenme, no voy a tratar de empezar en 1900, pero fíjense, 58-74, entre paréntesis, déjenme empezar desde el pasado. Si ustedes ven 1913, 1929, 1944, en todas esas ocasiones el tipo de comportamiento que tenía la economía argentina dentro del contexto mundial se pone en cuestión. En la Primera Guerra, sin la menor duda, en la Depresión, sin la menor duda, al final de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall y compañía también. Es decir, aquel esquema de funcionamiento que tenía la Argentina en 1900-1913 se diluye y esencialmente es reemplazado por alguna cosa que no es particularmente clara en los años siguientes. Y eso ustedes lo notan en el 58-74, por ejemplo, que es un periodo interesante, es un periodo de crecimiento que no fue nada despreciable, si bien en la época se pensaba que la economía estaba estancada. Pero no, como ustedes lo saben, no fue nada despreciable. La elasticidad de comercio exterior es alrededor de 1,5. Quiere decir, por cada punto de crecimiento del producto, las exportaciones e importaciones crecen medio punto. Lo cual quiere decir que el coeficiente de exportaciones e importaciones cae. ¿Hasta dónde puede caer el coeficiente de exportaciones e importaciones? Y menos de 0 no puede ser. Por lo tanto, digamos, esa caída tendencial tiene un cierto límite que se percibía a mediados de los años 70 y la manera en la cual la Argentina lo resolvió fue no corrigiendo, no revisando, sino explotando. Ahora,
Luego de eso, luego de la enorme ruptura económica, social, política de mediados de los 70, lo que ustedes tienen es una apertura económica relevante. O sea, lo que ha habido con distintas políticas, con distintas condiciones, con distintas formas de trabajar, pero un crecimiento muy fuerte del grado de apertura de la economía, que lo vamos a ver en un ratito, las características, las oscilaciones que ha tenido. Pero me quiero detener un segundo en el último, en las últimas cifras. Entre el 98 y el 2011, la relación de volumen de exportaciones a producto ha aumentado, algo. La relación entre volumen de importaciones y producto ha aumentado significativamente. Curiosamente, y no es la percepción que a veces uno puede tener así intuitivamente, curiosamente, si ustedes toman el 2011 y el 2011, la relación de importaciones a producto es considerablemente mayor que a fines de los 90, en la época de la apertura con atraso cambiario de la época de la convertibilidad. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, las razones de esto, porque creo que tiene mucho que ver con el funcionamiento industrial. Después vamos a ver algunos datos, si hay tiempo, específicamente sobre la industria. Pero a mí la reflexión que me lleva es, miren, en un contexto como el de los 2000, la relación importaciones-producto creció, quiere decir que esencialmente no es fácil reducirla. Ahora, si no es fácil reducir la relación importaciones-producto, el crecimiento potencialmente va a requerir importaciones no más lentas que el producto y probablemente bastante más rápidas. Si eso es así, la pregunta es cómo se financian esas compras. ¿Con deuda o con exportaciones? Con deuda, ya sabemos, se puede un poco, la tasa es alta, por un interín hasta que ya no. En última instancia, entonces, para pensar en un crecimiento sostenido, y el crecimiento sostenido creo es, también lo vamos a charlar, una pata asociada con la estabilidad macroeconómica, que no solo debe esperar a la estabilidad macroeconómica, sino que tiene que contribuir a la estabilidad macroeconómica, a la estabilización macroeconómica, es esencial la generación de exportaciones. Digamos, ese va a ser uno de mis temas sostenidos en la charla y, por supuesto, digamos, esto es simplemente decir, esta es una visión de macroeconomista que ve hace una cuenta, digamos, darle contenido a eso es uno de los grandes desafíos que tiene, creo, la economía. Acá tienen coeficientes de exportaciones e importaciones a producto, a valores corrientes. A valores corrientes el coeficiente de exportaciones e importaciones está afectado por los volúmenes, está afectado por precio relativo. Quiere decir, cuando hay devaluación, obviamente el coeficiente de exportaciones e importaciones crece. El azul es IMPO, el rojo es Expo. Perdón, el azul es Expo, el rojo es IMPO. Noten el fenomenal salto del coeficiente de apertura en el 2002, obviamente por la devaluación, y una caída considerable hasta llegar a valores que son relativamente bajos. O sea, la Argentina hoy tiene un coeficiente de exportaciones de alrededor de 10 puntos del producto, que es poco en términos internacionales. Miren las importaciones. Déjenme ir. Estos a valores constantes, o sea, descontado el producto. Por el punto que quiero simplemente ver es esto. Fíjense, el pico del año 98, 22%, era la relación del producto, de las importaciones a precios constantes a producto a precios constantes. Vean el 2011, es 27%. Y vean cómo se estabiliza esencialmente el estancamiento de los últimos años. Sube un cachito, baja un cachito, sube un cachito, baja un cachito. O sea que, digamos, la economía se abrió a las importaciones en los 2000.
Ahorro, inversión, ya se dijo, somos un país digamos, que ha tenido enormes oscilaciones en la acumulación de capital, en el ahorro y en la inversión. En los 2000 hubo un periodo de salto en la tasa de ahorro importante, asociado tal vez a deterioro de la distribución de ingresos, y superávit en la cuenta corriente. Cuando el rojo le pasa por arriba al azul, es que, digamos, el ahorro supera la inversión, o sea que estamos financiando al resto del mundo. Y de nuevo, a partir de 2011, hemos tenido déficit en cuenta corriente. Déficit en cuenta corriente en criollo quiere decir que gastamos más que nuestro ingreso. Y eso en nuestra relación con el resto del mundo. Tenemos un sector público que pasó de superávit a déficit, o sea que el sector público tiene gastos por arriba de su ingreso, pero la economía en su conjunto también tiene gastos por arriba de su ingreso. Eso es una cosa que creo sobre lo cual hay que pensar seriamente porque, digamos, en una economía estancada, tener déficit en cuenta corriente te dice que en el crecimiento, donde tu demanda por productos del exterior va a ser más alta, tenés que poner un gran cuidado en cómo manejar eso. Nuestra tasa de inversión no es alta, no es tan baja a precios constantes, eso me gustaría dejarlo. A precios constantes no es tan baja, pero no llega a 20%, no llega lejos a 20%, y una tasa de inversión del orden del 20% es lo que hace falta, más o menos, digamos, a ojímetro, para sostener un crecimiento macroeconómico más o menos mínimo. Hablemos de 2%, 3%, 4%, mínimo. Esto simplemente, déjenmelo pasar rápido como un pequeño efecto especial, pero digamos, el ejercicio acá vamos a mostrar el producto a precios constantes en azul y en colorado la tasa de inflación mensual. Y ahora, digamos, me gusta ver este gráfico tipo efecto especial para ver si tratar de ponerme en la cabeza de nosotros como actores económicos cuando esta historia se iba desenvolviendo. Rojo sube, azul está estancado, o sea, esto no nos gusta, esto claramente baja la inflación, sube el nivel de actividad. Y es un fenómeno argentino. En varias oportunidades la inflación ha subido, la inflación ha bajado con subas del nivel de actividad. Digamos, no es, digamos, por ahí para discutir si es que hay alguna pregunta en algún momento. Eso nos pasa. Esto es terminal. Ya no. Y ahora una pregunta retórica es esta. ¿Cuál es la tendencia de esta economía? Difícil encontrarla. Y en cada momento ha sido difícil encontrar la tendencia de la economía. O sea, ¿cuál es la línea alrededor de la cual oscila esta economía? El problema o uno de los graves problemas macroeconómicos que hemos tenido y el problema que seguimos encontrando es identificar una tendencia, definir una tendencia. Creo que, digamos, ahí está un poquito la cosa, que tiene un componente macroeconómico, pero que va más allá de una política macroeconómica de corto plazo. Es, digamos, cuál es el patrón y el sendero de crecimiento que va a tener la economía. Esto es más o menos el mismo dibujo, dicho de otra manera, que es el producto en dólares. Noten el producto per cápita en dólares. El producto per cápita en dólares es una variable que combina el producto real y el tipo de cambio real, obviamente, pero que tiene un significado de comportamiento muy fuerte, y es cuántos dólares gana el argentino medio. Y eso en una economía que, por las malas razones, usa el dólar como unidad de denominación de deudas, entre otras cosas, quiere decir cuál es la capacidad del argentino medio de gastar en dólares. Me voy a tener que apurar, esto es un gráfico que
Voy a ir muy rápido. Vean lo que ha pasado en los últimos años. Esto es el volumen de exportaciones y el punto que quiero hacer es, este año o el año pasado, el volumen de exportaciones de la Argentina es más bajo que el 2005. Volumen, descontado precios. ¿Okay? Es un número preocupante. Es un número preocupante porque nuevamente lo que te dice es, hace 10 años que no crece esto y esto es lo que te da la base para mantener la demanda interna en última instancia. Porque la demanda interna se mantiene en la medida en que haya la manera de pagar los dólares para financiar las importaciones. Bueno, ha habido periodos, noten cómo esto funciona de apujos, 92, 98, gran salto, digamos, de todas las categorías de comercio exterior, 98, 2003 asociado con la devaluación y la crisis, compresión de todos los elementos de las importaciones, 2003, 2008, excepto combustibles, es una cosa bastante dinámica, 2008, 2016 no pasa nada. Y ahora voy a pasar algún material había. Déjenme detenerme un poquito en la industria. Vean la participación de la industria en el producto. Digamos, esto venía del año 50, pero a valores corrientes. Esto es 1990-2016. Hay una caída persistente en la participación de la industria en el producto, un salto en la crisis, esencialmente. Y después una caída subsiguiente. En el 98 y en el 2011, en el 2016 estamos más o menos en el mismo punto, pero digamos, en 3 puntas baja de alrededor de 22-23% a alrededor de 10%. Esto no es argentino solo. Brasil tiene lo mismo, Chile tiene lo mismo, México menos por el NAFTA seguramente, Uruguay tiene lo mismo. ¿Okay? La participación de la industria en el empleo también que ha caído. Entonces ahora, ustedes lo saben más que yo, el rol de la noción del rol de la industria ha variado muy fuertemente a lo largo de los años. En una época era el epítome del crecimiento. Yo me acuerdo, cuando yo estudiaba que se leían clasificaciones de actividades en primarias, secundarias, terciarias, y el argumento era las secundarias son el vehículo del progreso técnico. ¿Okay? Las terciarias tienen poco progreso técnico, hoy es una cosa que está en discusión. Punto que quiero mencionar antes de terminar. La participación de la industria en el empleo ha caído. Sin embargo, hay una cuestión, si ustedes toman la característica, esto es tomado de la EPH, si ustedes toman la característica del empleo industrial, el empleo industrial demanda calificaciones relativamente menores que otras actividades, especialmente los servicios. Este es un punto que para mí es crucial, porque cuestiones distributivas, pero tienen un contenido económico importante. Es una economía que tiene, podemos discutir los números, pero una considerable proporción de gente en condiciones de pobreza. Si ustedes lo toman en términos de edad, etarios, la pobreza de los jóvenes y de los chicos es considerablemente mayor que la del promedio. Ahora, los jóvenes y los chicos en condiciones de pobreza de hoy llegan al mercado de trabajo en el futuro 5, 10, 15 años. Si no hay trabajo esperándolos, por un lado es una situación social extremadamente problemática y por otro lado no le quepa la menor duda de que es una gran presión sobre las finanzas públicas. Por lo tanto, la creación de trabajo de baja calificación, me parece que es uno de los desafíos esenciales de la economía en las próximas décadas incluso.
Termino. Bueno, si alguien quiere hablar de inflación, hablamos de inflación, pero paso porque tenía material lindo. ¿Sobre qué bases puede crecer la Argentina? Obviamente tenemos una riqueza natural que ya se mencionó, relevante, importante. No solo tenemos una riqueza natural importante, sino que el sector que trabaja con la pampa es un sector dinámico, es un sector que algunos de mis colegas, a quienes yo respeto mucho, digamos, ven como un potencial para la bioeconomía en gran escala. O sea que no es solamente tierra, es cambio tecnológico también. Fenómeno. Ahora, vean, esta es la relación. Son las exportaciones per cápita por habitante intensivas en recursos naturales o derivadas de recursos naturales. Vean Australia, $9.000 en 2011, $6.000 en el 2015 porque los precios son más bajos. Pero tomen el 2011, $9.000, $7.000 Canadá, $6.000 y pico Nueva Zelanda. Vean la Argentina, 1.400. ¿Okay? O sea, la Argentina tiene más dotación de recursos naturales que el promedio del mundo, pero no tiene una dotación de recursos naturales como la de los grandes países fuertes en recursos naturales como son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Quiere decir, por supuesto, puede haber más explotación de recursos naturales, digamos, energéticos, etcétera, pero estos son órdenes de magnitud. Conclusión, haciendo la cuenta macroeconómica, uno le dice, miren, para llenar la cuenta del balance de pagos, dicho mal y pronto, para llenar la cuenta del financiamiento de la demanda interna a los niveles que la Argentina más o menos acostumbra a tener, no basta con los recursos naturales. Y por lo tanto, preguntarse de dónde van a salir esa capacidad de generación de recursos es esencial, primera cosa. Segunda cosa, o sea, la pura historia macroeconómica de pagar las cuentas. ¿Con qué se van a pagar las cuentas? Segundo, cambio tecnológico. Es muy importante, como todo el mundo entiende, la generación y el aprovechamiento y eventualmente la generación de cambio tecnológico. Ahora, los generadores de cambio tecnológico, hay por supuesto en gran escala, en el campo puede pasar, digamos, y ustedes seguramente podrán darme algún ejemplo de sector manufacturero que es capaz de hacerlo. Pero, por ejemplo, servicios de alta calificación también son generadores de cambio tecnológico. Ahora, ¿es concebible una economía que se base exclusivamente en, digamos, grandes sectores productores de divisas, que son esenciales, pero exclusivamente, y en servicios de alta calificación? Creo que no. Creo que no, porque esos no generan el empleo que vas a necesitar. ¿Okay? Entonces, estas tres patas del cierre macroeconómico, ver cuáles son las actividades que van a generar los volúmenes de ingresos, especialmente en moneda extranjera, para sostener el crecimiento de la demanda interna y de la economía en su conjunto, en primer lugar. Los sectores que van a generar cambio tecnológico o introducir cambio tecnológico en la economía y los que van a dar el cemento social, por así decirlo, especialmente empleando en el futuro la oferta de mano de obra que lamentablemente no va a llegar con altas calificaciones. Creo que componer esas demandas es un armado de mosaico. Me cuesta pensar en una economía argentina que tenga un pequeño subconjunto de actividades que la empujen. Me da la impresión, y por la lógica de esta cosa, que esto va a haber que buscarlo en tal vez distintos lugares, pero importa saber qué es lo que uno está buscando, digamos, ciertas actividades que van a ser interesantes
por su contribución a la balanza de pagos, digamos, otras que van a ser interesantes por su contribución al cambio tecnológico, otras que eventualmente pueden ser interesantes por su contribución al empleo en los sectores vulnerables. Hay una cuestión de precios relativos macroeconómicos que no hay tiempo de discutir, lamentablemente. La Argentina, una de las características, y déjeme volver al punto de la estabilidad, una de las cosas que heredamos de la inestabilidad macroeconómica es la dificultad de cambiar los precios relativos, especialmente aumentar tarifas reales y aumentar el tipo de cambio real sin crear problemas serios en la distribución de ingresos y en la aceleración inflacionaria. Ahí tenemos una herencia macroeconómica con la cual hay que trabajar. Uno de los gráficos que tenía es distinto en otros países. Es bien distinto si ustedes toman los países vecinos, toman Uruguay, toman incluso Brasil, toman Chile, toman Colombia, Perú, etcétera, etcétera. En esas economías es posible que el tipo de cambio real suba sin afectar el salario real y la tasa de inflación significativamente. Nosotros no, hasta que, y ahí está el punto de Javier González Fraga, hasta que estabilicemos, pero el hasta que, hay una pregunta en la transición que creo que es importante y toda la administración macroeconómica va a tener que lidiar con eso, me parece, en lo que sigue. Perdón por la demora y muchas gracias.